Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 113 de nuestro curso de precálculo. En esta primera parte de la lección número 113, yo les voy a mostrar dos teoremas muy importantes en la trigonometría y que nos van a ayudar a resolver triángulos que no son rectángulos. Se pueden usar para resolver triángulos rectángulos, pero además se pueden usar para resolver triángulos que no son rectángulos. ¿Okay? Bien, y el primero de esos dos teoremas se llaman las leyes del seno y dice así: sea un triángulo ABC, así es el nombre de ese triángulo, y sean sus lados con medidas A minúscula, B minúscula y C minúscula respectivamente opuestos a los ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula en ese triángulo que vamos a considerar. Es lo mismo que hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? Si usted tiene un triángulo y tiene un nombre, entonces las medidas de los lados opuestos a cada uno de los ángulos en ese triángulo se le asigna la misma letra que el nombre del ángulo en ese triángulo, pero minúscula. Por eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Ves? El lado que mide A minúscula es el lado opuesto al ángulo que mide A mayúscula, etcétera, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la primera ley del seno, que el seno del ángulo A dividido entre las medidas del lado opuesto a ese ángulo A es lo mismo que dividir el seno del ángulo C entre la medida del lado opuesto a ese ángulo C en ese triángulo, y eso va a ser igual también al seno del ángulo B dividido entre la medida del lado opuesto a ese ángulo B en ese triángulo. Fíjense, cuando yo estudié geometría, y a lo mejor a ustedes les pasó lo mismo cuando estudié el curso de geometría con nosotros, vimos ese teorema, ¿verdad? En mi curso de geometría de escuela superior, y que yo se los presenté a ustedes también en su curso de geometría de nuestro programa, ¿verdad? Que si usted tiene un triángulo, ¿verdad? Entonces, si considera el ángulo de mayor medida en ese triángulo, el lado opuesto es el lado de mayor medida en ese triángulo. El ángulo de menor medida en ese triángulo, su lado opuesto es el lado de menor medida en ese triángulo. Y claro, el lado que queda, pues, es el intermedio entre los dos lados y es el lado opuesto al ángulo que es intermedio entre los dos ángulos más grandes y más pequeños. Y entonces, cuando yo estudié aquel tema de las proporcionalidades y semejanzas, yo dije, bueno, pues según mientras más grande el ángulo en un triángulo, más grande es el lado opuesto. Y mientras más pequeño es el ángulo en un triángulo, más pequeño es la medida del lado opuesto. Pues debe ser que hay una proporción entre la medida del ángulo y la medida del lado opuesto, entre los tres lados y los tres ángulos opuestos a ellos, ¿verdad? Pues no, fíjese, no ocurre eso. Fíjese que sí hay una proporción, pero no es entre la medida de un ángulo y la medida del lado opuesto, sino que es entre el seno de un ángulo y la medida del lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo. Ahí sí que hay una proporción, no entre la medida de los ángulos y las medidas de los lados opuestos, sino entre los senos de los ángulos y las medidas de los lados opuestos a esos ángulos en ese triángulo. Entre esos sí que hay una proporción. ¿Ves? Y entonces la segunda ley del seno es esta, que dice muy parecida. Fíjense que lo único que hemos hecho es tomar los recíprocos de esto, ¿verdad? Da lo mismo decir seno de A entre A y seno de C entre C que seno de B entre B, que decir la medida del lado A entre el seno del ángulo opuesto a ese lado de medida A en ese triángulo va a ser lo mismo que la división de la medida del lado C entre la medida del seno del ángulo C en ese triángulo, y va a ser lo mismo que la medida del lado B entre el seno del ángulo opuesto a ese lado de medida B minúscula, ¿ok? Fíjense que esas son las 12 leyes del seno, y ese teorema nos va a ayudar mucho a resolver triángulos que no son rectángulos. También nos puede ayudar a resolver triángulos rectángulos, ¿sabes? Pero para resolver triángulos rectángulos aplicamos las reglas y los procedimientos que aprendimos en la lección anterior, ¿verdad? Para resolver triángulos oblicuángulos, que no son triángulos, van a aplicar esta ley o las otras leyes que vamos a estudiar, que se llaman las leyes del coseno. ¿Okay? Estas son las leyes del seno. Pues mira, voy a hacer la demostración de ese teorema para ver que es verdad. Dice, suponga que el triángulo ABC es el siguiente, este que está aquí, ABC, mírenlo ahí. Y fíjense que efectivamente aquí tenemos el ángulo A y la medida del lado opuesto a ese ángulo A en ese triángulo está representada con la letra A minúscula. Aquí tenemos el ángulo B y la medida del lado opuesto a ese ángulo B en ese triángulo es B minúscula. Y aquí tenemos el ángulo C y la medida del lado opuesto al ángulo C en ese triángulo está representada por la variable C minúscula, ¿verdad? Bien, entonces se consideren estas dos alturas, la h sub 1 y la h sub 2, sobre los lados con medidas B y C. Mire, recuerde que era la altura de un triángulo, pues la medida de aquel segmento que iba desde cierto ángulo en ese triángulo,
perpendicularmente hasta el lado opuesto. ¿Se acuerdan? Pues mire, la altura h sub 1 es la altura sobre el lado b, que mide b minúscula. Pues tiene que partir del ángulo b mayúscula perpendicularmente, forma aquí un ángulo recto, sobre el lado opuesto a ese ángulo de medida b. Y también voy a considerar la altura h sub 2, que va desde el ángulo c perpendicularmente hasta el lado opuesto, que mide c minúscula, ¿verdad? Las medidas de esas alturas, de esos segmentos, perdón, son las alturas sobre este lado b y sobre este lado c, ¿ok? Bien. Bueno, ahora recordamos cuál era la fórmula para hallar el área de cualquier triángulo. Pues era la mitad del producto de la base por la altura. ¿Y qué era la base? Muchos estudiantes decían, el lado que está abajo es la base. No, la base es cualquiera de los tres lados. Lo importante es que una vez que usted coja el lado que sea, tiene que multiplicar esa base por la altura sobre ese lado que usted escoja y buscarle la mitad, ¿verdad? La mitad del producto de la base por la altura, ¿ves? Por eso que yo digo es la mitad de esta base por la altura sobre ese lado, ¿verdad? O la mitad de esa base por la altura sobre ese lado, ¿ves? B por h sub 1 y la mitad, o C por h sub 2 y la mitad, ¿ok? Esas dos expresiones van a dar el área de ese triángulo ABC, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos en geometría. Entonces, por la definición de las funciones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo, vea lo siguiente, mire. Cuando yo considero esta altura h sub 1 sobre el lado B, que mide B minúscula, ¿verdad? Partiendo desde el ángulo B mayúscula, ese segmento que es la altura, cuya medida es la altura sobre esta base, ¿verdad? Divide nuestro triángulo en dos triángulos rectángulos. Este que está aquí, ¿ves? Que tiene un ángulo recto, y este que está acá, que tiene un ángulo recto, ¿verdad que sí? Pues fíjense que tenemos ahí dos triángulos rectángulos, este y este, ¿verdad? El triángulo original no es rectángulo, pero al yo considerar las alturas, me ha dividido ese triángulo en dos triángulos rectángulos, este que está acá y este que está acá, ¿ok? Pues mire, si yo considero ese triángulo rectángulo que está acá, y yo divido h sub 1, míralo aquí, entre C, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está acá, pues ¿qué estoy dividiendo? H sub 1, que es el lado opuesto al ángulo de medida A, entre la hipotenusa de ese triángulo. ¿Y qué es la división de la medida del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo entre la medida de la hipotenusa? El seno de este ángulo, ¿verdad que sí? Si yo divido otra vez ese segmento, la medida de ese segmento h sub 1, ahora sobre este lado de acá, sobre A, ¿ves? H sub 1 sobre A, fíjense que en este triángulo rectángulo estoy dividiendo la medida del lado opuesto a este ángulo C entre la hipotenusa de ese triángulo. ¿Y qué es función trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo? La división de la medida del lado opuesto a ese ángulo entre la hipotenusa, el seno de ese ángulo C. Por eso es que h sub 1 sobre A es el seno de C. Fíjense que h sub 1 sobre C es el seno de A y h sub 1 sobre A es el seno de C, ¿ok? Y si yo cojo en este triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿verdad? Porque fíjense que esta altura también divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. Pero voy a coger este triángulo rectángulo de acá. Si yo cojo en este triángulo rectángulo y divido, mire, h sub 2, este segmento que está aquí, entre A, fíjense que estaría dividiendo la medida del lado opuesto, a este ángulo B en este triángulo rectángulo, ¿ves? Que este es el lado opuesto a ese ángulo B en este triángulo rectángulo entre la hipotenusa. Y si estoy dividiendo la medida del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo, un ángulo agudo en un triángulo rectángulo sobre la hipotenusa, eso no es otra cosa que el seno de ese ángulo, la división del lado opuesto a ese ángulo en este triángulo, que mide h sub 2 entre la medida de la hipotenusa en este triángulo rectángulo, ¿verdad? Que es la A, ¿ves? Que es el lado opuesto a el ángulo recto. Así que mire, de aquí yo saco entonces que h sub 1, ¿verdad? Multiplicando por c, ¿verdad? En ambos lados será c por el seno de A. H sub 1 también será, multiplicando por A en ambos lados en esta ecuación, A por el seno de C. Y h sub 2, multiplicando por A en ambos lados, será A por el seno de B. Por lo tanto, al yo sustituir esos resultados en 1, estas fórmulas que nos daban el área del triángulo ABC, encuentro que el área del triángulo ABC lo puedo escribir así: la mitad de la base por h sub 1, pero aquí encontré que h sub 1 se podía escribir como c por el seno de A. Lo ve aquí. La mitad de el área del triángulo ABC será la mitad de la B multiplicado por el h sub 1, pero el h sub 1 encontré que es lo mismo que c, ¿ve? Por el seno de A. Pues sustituyo h sub 1 por esto, por c seno de A.
aquí, más bien, otra vez aquí, será lo mismo que decir la mitad de la b por el h sub 1, pero también el h sub 1, mira, lo puedo escribir como a por el seno de c. Fíjense que había dos formas de escribir el h sub 1, ¿verdad? A por el seno de a, que lo sustituí aquí, o a por el seno de c, que lo sustituí acá, pero en la misma expresión, ¿verdad? Aquí sustituí el h sub 1 de las dos formas. Aquí lo sustituí de esta manera, c por el seno de a, y aquí lo sustituí por esta otra forma de escribir el h sub 1, que es a por el seno de c. Y finalmente, entonces, la otra forma de escribir el área de ese triángulo ABC sería la mitad de c por h sub 2, pero h sub 2, ¿qué es? Lo sustituimos a por el seno de b, miro aquí. ¿Ves? La mitad de c por h sub 2, pero h sub 2 lo sustituimos por a seno de b. ¿Ves? Bien, así que tenemos que esto es igual a esto y esto es igual a esto. De hecho, una igualdad, digamos, doble, ¿verdad que sí? Pues mire, yo voy a coger los tres lados de esa igualdad doble, este lado y este lado, y voy a multiplicar en ambos lados por esta expresión. ¿Por qué por esa expresión? Porque fíjense qué pasa entonces. Cuando yo multiplique este lado, este primer lado de esa igualdad doble, ¿verdad? Hay dos igualdades ahí. Por esto, el 2 cancela, ¿verdad? No aparece el 2. La b y la c se van. ¿Y qué nos queda? El seno de a sobre lo que no se fue, que fue la a, porque se fue el b y la c, ¿verdad? Nos queda la a, ¿verdad? Así que nos queda el seno de a sobre esta a, porque el b y el c se fueron y el 2 se fue con este 2 de acá arriba, ¿verdad? Cuando multiplique este segundo lado de esa igualdad doble por esta cantidad, el 2 vuelve y se va, ¿verdad? El b y la a se van entonces, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Este seno de c sobre el que no se fue, porque el que fue la b y la a, y me queda la c chiquita aquí. Y acá, cuando yo multiplique esta expresión por el tercer lado de esa igualdad, el 2 cancela también, se va la a y la c y me queda el seno de b sobre el que no se fue ahora, que fue la b chiquita, ¿verdad? ¿Y qué obtuvimos aquí? Lo que dice el teorema, lo que dice la primera ley del seno, que el seno de a entre a va a ser igual al seno de c entre c y va a ser igual al seno de b entre b. Mírenlas ahí. Seno de a entre a es igual al seno de c entre c y es igual al seno de b entre b. Ahí está la demostración de la primera ley del seno. Ahora, ¿cómo? Nosotros probamos desde el álgebra elemental que cada número tiene un único recíproco. Pues si esos tres números son iguales, los recíprocos de ellos van a ser iguales. ¿Y cómo se buscaba también el recíproco de cualquier fracción como esta? Que también lo vimos en el álgebra elemental, virando esa fracción al revés. O sea que entonces el recíproco de esto, que es a sobre el seno de a, la fracción virada al revés, va a ser igual al recíproco de esto, porque si son iguales, los recíprocos son los mismos, ¿verdad? C sobre el seno de c. Y eso también será igual a, y buscamos el recíproco de esto, b sobre el seno de b mayúscula. Y tenemos aquí la segunda ley del seno. ¿Okay? Y ahí está la demostración de las dos leyes del seno. Vamos a ver el segundo teorema, que no sé si les indiqué, que se va a llamar las leyes del coseno. Las leyes del coseno. Y ese va a ser el segundo teorema que nos va a ayudar a resolver triángulos que no sean rectángulos. Podemos aplicarlas para triángulos rectángulos, pero nos van a ayudar para triángulos que no sean rectángulos. ¿Ok? Y dice así las leyes del coseno. Dicen, sea A, B y C un triángulo, ¿verdad? Y sean A chiquito, B chiquito y C chiquito ¿las qué? Las medidas, las medidas, vamos a ir allá. Las medidas de los lados opuestos a los ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula respectivamente en ese triángulo. Bueno, pues entonces mire lo que ocurre. La medida del lado A, ¿verdad? Que medida minúscula al cuadrado, va a ser lo mismo que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. B cuadrado más C cuadrado. Menos 2 veces el producto de las medidas de esos dos lados, B y C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a este lado, cuya medida tenemos acá. ¿Okay? B cuadrado, la medida del lado B cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, A cuadrado y B y C cuadrado, ¿verdad? A cuadrado más C cuadrado. Menos 2 veces el producto de esos dos lados, de las medidas de esos dos lados, A por C.
por el coseno del ángulo opuesto al lado que tenemos acá cuadrándose, ¿ok? Coseno de B mayúscula. Y C mayúscula será igual a la suma de los otros dos lados, A cuadrado más B cuadrado, menos 2 veces el producto de esos dos lados que están aquí, A y B, por el coseno del ángulo opuesto al lado que está acá en el lado izquierdo de esa ecuación, ¿ok? Y esas son las tres leyes de los cosenos, ¿ok? Y vamos a la demostración de ese teorema, ¿ok? Dice, suponga que ese triángulo ABC, ¿verdad? Ajá, es el ilustrado en el siguiente diagrama. Y vamos a presentarlo aquí, mire. Ese triángulo ABC puede ser una prueba, lo que se llama, ¿se acuerdan? Geometría, una prueba analítica, usando geometría analítica. Ese triángulo ABC lo voy a localizar en un sistema de coordenadas, ¿ok? De manera que uno de sus ángulos esté en posición normal. Mírenlo aquí. Vamos a considerar nuestro sistema de coordenadas. Este es nuestro eje de X y este es nuestro eje de Y. Y vamos a suponer que nuestro triángulo es este que está aquí, ¿ok? En el siguiente diagrama, vea que lo hemos colocado en un sistema de coordenadas cartesianas. Y ahora en adelante voy a tratar de tener mucho cuidado cuando hable de sistemas de coordenadas. Y voy a especificar que son cartesianas porque esto verá que más tarde es posible que nos dé tiempo a ver otro tipo de coordenadas, ¿ok? Ajá. De modo que uno de sus ángulos está en posición normal, ¿ok? Míralo aquí. Ahí tenemos el triángulo. Y fíjense que este ángulo que está aquí, vamos a arreglar esto un poquito. Ese ángulo que está aquí del triángulo que tenemos, ¿verdad? Que fíjense que no es rectángulo, obviamente, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, vamos a marcarlo, ¿ok? Está en posición normal, ¿verdad? Tiene sus vértices en el origen y su lado inicial, mire. Empezamos a medirlo desde el eje positivo de X, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el ángulo C, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el ángulo A y que este es el ángulo B, ¿ok? Este que está acá. Bueno, fíjense que las coordenadas, así es que perdónenme, la medida del lado opuesto al ángulo A es A chiquita, ¿verdad? Porque este es el lado opuesto al ángulo A en ese triángulo. La medida del lado opuesto al ángulo C es C chiquita. Y la medida del ángulo opuesto al ángulo B es este que está acá, B chiquita, ¿ok? Fíjense que las coordenadas del punto B serían, bueno, la A, ¿verdad que sí? La A, esa es la abscisa, porque esa es la distancia desde aquí hasta aquí. Y 0 porque está encima del eje de X, ¿verdad? Bien. Las coordenadas de este, fíjese, por ser este un punto en el lado terminal de este ángulo que está en posición normal, vamos a indicar aquí, en este caso,
escogimos a ángulo C para estar en posición normal, ¿ok? Podíamos haber escogido el ángulo A para ponerlo aquí o el ángulo B para ponerlo aquí, ¿sabes? Y entonces el ángulo C aquí, el ángulo B acá, o el ángulo A aquí y el ángulo C allá, no sé, como quiera, ¿verdad? Escogimos poner un ángulo de ese triángulo rectangular, colocarlo en un sistema de coordenadas en posición normal y específicamente escogimos el ángulo C mayúscula, ¿ok? Bien, ¿qué coordenadas tiene el vértice A? Bueno, pues como es un punto en el lado terminal de ese ángulo C en posición normal, pues, ¿cómo se buscaba